Buenos días. Acompáñenme, por favor, a Romanos 12:5. ¿Qué onda con estos cambios de clima? Siento que me quiere dar ¿cómo se llama? No sé si es resfriado o infección en la garganta, algo. Uno no puede guardar los suéteres porque apenas los guardas y viene el frío, y luego los sacas y se viene el calor. Y por eso, aquí en Nuevo León tenemos que estar preparados para todo. Vamos a retomar, donde nos quedamos el miércoles, y para los que no estuvieron el miércoles, el tema fue el remanente de Israel. Y analizamos, entre otras cosas, la famosa oración de fe de Romanos 10, que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y analizamos con detalle que el contexto de ese pasaje en particular está en Deuteronomio 30. Así que tú no puedes tratar de interpretar eso sin tomar en cuenta Deuteronomio 30, que dice que la palabra está cerca de tu boca, está cerca de ti, en la boca y en el corazón. Así que el contexto de ese pasaje no tiene nada que ver con los incrédulos, no tiene nada que ver con el nuevo creyente y una oración, tiene que ver con una promesa que Dios hizo desde Deuteronomio 30, y el contexto está en el judaísmo. Entonces analizamos que desde Deuteronomio 30 y luego en Ezequiel y luego en Jeremías se habla del nuevo pacto y la relación que hay entre estos, pero el enfoque principal era ver también que dentro del cristianismo hay algunos que piensan o llegaron a la conclusión de que el pueblo de Israel fue desechado por Dios y ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Y al revés, hay cristianos que piensan que la iglesia no es tan importante como Israel, el pueblo de Dios. Y el enfoque de Pablo en la carta a los romanos es que todos somos iguales y que tanto de los gentiles que somos nosotros, como de los israelitas o los judíos, de ambos Dios ha tenido misericordia. Así que la misericordia de Dios para salvación es para todos, indistintamente si eres judío o israelita o gentil. Y vimos que a pesar de que los israelitas rechazan a Jesús, no todos los israelitas son desechados, puesto que Pablo, siendo israelita, incluso los 12 apóstoles siendo israelitas, creyeron en Jesucristo, y nos hablaba de un remanente. Este remanente, o entender este asunto, nos lleva a conclusiones muy interesantes en la iglesia, porque la iglesia está formada por todos los judíos que han creído en Jesús y todos los que no son judíos que han creído en Jesús. Así que hay personas que aseguran que la iglesia actual está dividida, que hay mucha división en el cuerpo de Cristo, pero a la luz de lo que analizamos el miércoles, es imposible que haya división, porque el cuerpo de Cristo es uno, y ese remanente está seguro en las manos de Jesús, porque ninguna oveja se perderá. Entonces, en base a esto, el apóstol Pablo, después de toda la doctrina que ya analizamos, que está expuesta en la carta en los primeros 11 capítulos, vamos a adentrarnos a la parte práctica en el capítulo 12. Y Romanos 12:5 dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Nombre del tema: somos un cuerpo. Y Pablo nos lleva a conclusiones interesantes y conclusiones lógicas que nos pueden permitir determinar si lo que hemos estado analizando lo entiendes o no lo entiendes. Porque si lo entiendes, se espera un comportamiento lógico después de entenderlo. Leamos Romanos 12:1. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué son las palabras adoración espiritual? Si tú la lees en la NBI, parece que nos está hablando de cosas espirituales. Y en mi experiencia, antes de estudiar en serio la Biblia y de que Dios me abriera mi cabezota, trataba de ofrecerme en sacrificio a Dios en la alabanza. ¿Alguien hizo eso? Entonces decían: vas a cantar y todo, ofrécete, tú eres el sacrificio, y la gente se desvive, ¿verdad?, cantando, tratando de ofrecerse como un sacrificio en una especie de adoración espiritual.
Pero pues, aunque muchas personas lo hacían y yo también lo hacía, y sientes o sentiste que la meta de la reunión de ese domingo en particular, que era venir y experimentar a Dios, dices, ya se cumplió, así que me voy lleno de su presencia. Y normalmente yo, como sé que otras personas todavía lo hacen, espero que nadie de aquí, pero en otras partes, su objetivo es llegar a la congregación para experimentar esta especie de emoción de ofrecerte a Dios, que Dios te acepte, te llene y luego ya te vas a gusto. Por eso, en mi experiencia personal, donde yo me congregaba antes, la reunión se divide en 2 tiempos. La mayor parte del tiempo es la alabanza y unos 20 minutos, 25 por no dejar una predicación rápida porque ya todos se quieren ir. Cuando tú vienes por primera vez aquí, ¿de qué te das cuenta? Que es completamente al revés. ¿Por qué? Bueno, es interesante que analicemos este asunto, porque cuando leemos la versión 60 de este mismo versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos habla nada sobre adoración espiritual. Son palabras distintas. Y la traducción en lenguaje actual de este mismo pasaje dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no aparece la palabra ni culto, ni adoración, ni espiritual. Entonces, nos vamos al original para ver qué es lo que realmente escribió Pablo, por medio de otra persona, ¿verdad? Pero Pablo es el que estaba dictando. La palabra, o lo que la NBI nos traduce como adoración espiritual, la palabra adoración es el griego latreia, que se traduce como servicio o adoración. Y latreia proviene del griego latris. Y fíjate que cómo se traduce, es alguien contratado para cumplir una tarea técnica, ya que está calificado para hacerla. Imagínate tratar de traducir del griego este tipo de palabras a nuestro idioma de una manera simple. Adoración espiritual, dicen ellos, y adoración es cuando tú contratas a alguien, es el servicio que alguien que fue contratado para una tarea técnica porque está capacitado hace. Es decir, esa persona que fue contratado específicamente a eso porque tiene la capacidad de hacerlo. Lo que esa persona hace se le llama latreia, servicio, y se nos traduce como adoración, no porque el original tenga algo que ver con adoración, sino porque si Pablo está hablando de la iglesia, ¿quiénes son los que han sido contratados o apartados porque están capacitados para hacer un servicio? Pues los santos, ¿verdad? Entonces, las cosas que los santos hacen para Dios se le puede llamar adoración. Pero eso, si te das cuenta, y en la gran mayoría de los pasajes bíblicos que hablan de la adoración, no tiene nada que ver con cantar. Tiene que ver con un servicio que haces, actividades que desempeñas. Entonces, si tú quieres adorar a Dios y te pones a cantar, te estás quedando muy corto, cortísimo. Y si tratas de ofrecerte como sacrificio vivo en adoración, es imposible. Por eso es interesante que veamos la parte práctica de este asunto. Cuando Pablo dice, por tanto, nos está diciendo que todo lo que ha dicho, más bien de todo lo que ha dicho, en consecuencia, deberíamos ofrecernos como sacrificios vivos. Y la palabra espiritual, ya ves que habla sobre adoración espiritual, la palabra espiritual es lógicos, del griego lógicos, que se traduce como lógico. Entonces, ¿cuál es no la adoración espiritual, el servicio lógico? Por lo tanto, hay un servicio lógico, algo que vas a hacer por simple lógica. ¿Basado en qué? En la misericordia. ¿Qué hemos analizado todos estos 11 temas que ya llevamos? Este creo es el número 12. Todos basados en la carta de Romanos. Todo lo que Dios ha hecho ha sido por su misericordia, ¿verdad? La salvación no se pierde, está segura en sus manos por su misericordia. Bueno, si realmente logras comprender eso, el servicio lógico, lo que tú lógicamente harías para Dios, ¿qué es? Ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Consecuencia lógica. No es una actividad que vienes y dices, bueno, a partir de este momento, Dios, me ofrezco como sacrificio vivo. Eso es imposible. Vamos a cantar una canción bien matona para adorar. Es imposible.
Se trata de la consecuencia lógica después de lo que has entendido. Y cuando dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, lo dice literalmente. Pero no creo que alguien quiera decir, bueno, yo me ofrezco para que me degollen como el cabrito, hagan un altar aquí y me pongan sobre las brasas. No. En sentido figurado, hablando de una congregación que tiene pleitos entre judíos y gentiles, que los judíos, algunos de ellos, tratan de regresar a la ley de Moisés, y que los gentiles dicen, yo no tengo nada que ver con la ley de Moisés, Pablo le dice a los dos, ofrezcan su cuerpo. ¿Se acuerdan dónde mora el pecado? En el cuerpo. Ese cuerpo tienes que ofrecerlo como un sacrificio vivo. ¿Qué le hacían al sacrificio? Pues lo mataban. ¿Qué es lo que por lógica tienes que hacer después de que entendiste la misericordia? Sacrificar tu carne. ¿Me explico? Sacrificar tu carne. ¿Cómo lo sacrificas? Bueno, Pablo nos habló y ya lo analizamos hace tiempo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El viejo hombre fue crucificado. Mi naturaleza pecaminosa está como muerta. Sigue viva, ¿verdad? Pero yo la debo tratar como si estuviera muerta. Entonces, ¿cuál es el comportamiento lógico de alguien que ha recibido misericordia? Vivir como si su carne estuviera muerta. ¿Por qué es importante eso? Esta es la base para enseñarnos, para que Pablo nos enseñe cómo poner en práctica todo lo que ya vimos. Número 1, eres un sacrificio vivo, tu carnota. Y no le hables con cariño, ¿verdad? Tu carnota, que es la que se opone al Espíritu, es con la que luchas todos los días. Tu carnota debe de ofrecerse como sacrificio. Pero este no es un esfuerzo particular, es la consecuencia lógica. ¿Me explico? Entonces, cuando venimos a adorar, ¿qué hacemos? Bajo este contexto. ¿Tú crees que cantando ya? No tiene nada que ver. Se trata de cómo haces las cosas, haciendo morir tu carne. Y se espera que algo que sea lógico. Luego el versículo 2 nos dice quiénes son los únicos que pueden hacerlo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, los únicos que se van a comportar de forma lógica haciendo morir su carne son los que han sido renovados en su mente y se transforman mediante eso, pero quisiera que checáramos lo que el original dice. La palabra renovados es el griego anakainosis, que se traduce como hacer algo nuevo debido a que se cumplió un proceso o se completó un proceso. Eso es renovados, hacer algo nuevo debido a que se completó un proceso. Y el entendimiento es nous, que se traduce como mente, razón o entendimiento. Entonces, si mi razonamiento, mi entendimiento es nuevo, que es la obra que Dios hace en las personas que nacen de nuevo, entonces voy a ser transformado. El griego es metamorfó, que se traduce como ser transformado después de estar con alguien o algo. Entonces, fíjate, todo lo que hemos aprendido tiene que tener una consecuencia lógica. Si esa consecuencia lógica no está en ti, no has aprendido nada. Solo aquellos a quienes el entendimiento se les renovó van a ser transformados, van a ser cambiados después de estar con algo o con alguien. ¿Quién es ese algo o alguien? Dios. Entonces, empieza a decirlo de esta forma porque, según Pablo, esa es la única forma en la que puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la palabra comprobar es el griego dokimasein, que se traduce como probar con hechos. Entonces, me estoy yendo muy a fondo en el original para entender todo lo que voy a decirles después de esto. Esto tiene su base en una consecuencia lógica, no en algo que luchas por hacer, es algo que lógicamente haces después de entenderlo. ¿Te puede costar trabajo? Sí, pero lo haces no porque te nace en el sentido de que lo decidiste, sino porque eres distinto, fuiste transformado. Entonces, la única forma de comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y aquí la palabra voluntad es el griego thelema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay dos palabras en griego para la voluntad de Dios.
Nada más vamos a ver una el día de hoy. Más adelante nos metemos en ese tema, porque hay varios pasajes que dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y dicen, bueno, si esa es su voluntad, ¿quién puede frustrar su voluntad? Y es una pregunta muy válida. Pero no siempre la palabra voluntad se nos traduce correctamente. En este caso, la palabra que se nos traduce como voluntad es telema o telema, que se traduce como deseo. Es la mejor oferta que alguien puede ofrecer. Se traduce voluntad porque el contexto es voluntad preferente. ¿Qué es lo que Dios quisiera que pase? No lo que Dios ha decidido que pase. Entonces, ¿cómo puedes comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes comprobar con hechos la mejor oferta que Dios te puede ofrecer? A través de hacer morir tu carne. Pablo nos explica esto de forma muy breve y luego nos va a enlistar una serie de dones. Pero esos dones no tiene sentido entenderlos si no comprendemos primero esta parte. ¿Ok? Entonces, como resumen de esta primera parte, solo aquellos que han sido renovados en su entendimiento pueden ser transformados. Esta transformación implica que ofrezco mi carne como sacrificio. Y eso que estoy haciendo es la consecuencia lógica de haber entendido. Para entender necesita la renovación, ¿verdad? Entonces, un verdadero creyente es el único que le puede aplicar esto que vamos a ver. Ninguna otra persona, y no se puede fingir. Todo lo que hemos visto en cuanto a la lección y todo eso toma sentido a la hora que lo pones en práctica y esperas ver en las personas que realmente han nacido de nuevo este tipo de cosas. Así que de entrada, quisiera que en todo lo que vamos a analizar voltees a verte a ti mismo y veas si lo tienes o no lo tienes. Si lo tienes, alégrate y ponte feliz. Si no lo tienes, pregúntate qué estás haciendo aquí. Yo creo que todos lo van a tener, pero pues por ahí siempre hay unas cabras locas perdidas, ¿verdad? Entonces, Romanos 12, 3 al 5, Pablo empieza a explicar, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Primer cosa, no te puedes sentir el muy, ni el peor. Cada uno tenga un concepto correcto de sí mismo. Así que cristianos que se sienten superiores, quedan descalificados. Cristianos que se sienten inferiores, quedan descalificados. ¿Cómo te podrías sentir inferior después de todo lo que hemos analizado? Del enorme Dios, el enorme amor que Dios te ha dado, de la elección soberana, de cómo te mantiene con su gracia. ¿Cómo puedes decir, yo no valgo nada? Tienes mucho valor, pero al mismo tiempo no puedes decir, a mí Dios me eligió, yo soy especial y diferente. Bueno, ahí te estás yendo al otro extremo, porque te eligió no por algo bueno que tú hicieras, sino por misericordia. Así que necesitamos un punto medio, ¿verdad? Aquella persona que entiende las doctrinas de la gracia, los que vemos en Romanos, y se vuelve muy estricto y agresivo, y se vuelve frío, se está saliendo del concepto que debe tener, porque a él le extendieron gracia, ¿verdad? Y si te vas al extremo de pura gracia, de que Dios es bueno con todos y a todos nos trata igual y no hace diferencia, te vas al otro extremo, porque la Biblia dice claramente que a unos elige y a otros no, y no a todos los trata igual. Entonces es importante mantener un balance. Versículo 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces Pablo toma la analogía de un cuerpo, y también en 1 Corintios 12 toma la misma analogía, y lo vamos a ver, pero hace esta comparación. Todos los miembros tienen funciones distintas, pero todos están unidos. Así que, desde el contexto del cristianismo del que yo vengo, antes de que Dios me abriera mi entendimiento, ¿quiénes eran las personas más importantes en la iglesia? Los pastores, ¿verdad? Y últimamente pues ya te confundes porque están los apóstoles y los patriarcas.
Pero pues en ese orden les van dando mayor prioridad y mayor valor. Luego, después de los pastores, ¿quiénes son los más valiosos? En mi experiencia, a los que les llaman levitas, ¿verdad? Que ni son levitas, ¿verdad? A los de la alabanza. Porque en cierta forma parece que, o así me enseñaron, ellos abren la brecha, van abriendo camino, están todos los demonios, imagínate, ¿verdad? Y luego uno le hace ¡tran! Y el demonio ¡ah! Y van marchando y los demonios se van quitando, ¿verdad? Por la alabanza. Digo, así me enseñaron que pasaba en el mundo espiritual. ¿A ti también te enseñaron eso? ¿Y a cuántos demonios te echaste? Yo ninguno, porque yo no tocaba. ¿Alguien toca un instrumento aquí? ¿Alguien hizo guerra espiritual con los instrumentos? No se hagan, ¿sí, verdad? ¿De dónde salió eso? No tengo la menor idea. Pero fíjate, se vuelven importantes porque, oye, Dios no vendría si no fuera por ellos. ¿Cierto? Y de ahí después, ¿quién tiene más valor? Los achichincles del pastor, ¿verdad? Los líderes. Ok, y luego, pues ya toda la raza, ¿verdad? Según Pablo, ¿quién tiene más valor? Ninguno. ¿Quién tiene menos valor? Ninguno. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente. ¿Me explico? Pero todos los miembros del cuerpo están unidos y forman un solo cuerpo. Entonces es un grave error que alguien demande un trato especial o que alguien trate de darle trato especial a alguien, simplemente por la función que hace. ¿Me explico? En Romanos 16, cuando hace la doxología final, el agradecimiento y todo eso, vamos a tratar este asunto porque Pablo empieza a hablar de les recomiendo a la hermana Febe, y les recomiendo a este y otro y lo otro, y habla bien de ellos. Parece que les da mayor valor, y parece que se está contradiciendo, pero obviamente no. Pero hasta que lleguemos al capítulo 16, nos metemos en esa supuesta contradicción. Hasta aquí, tomando la analogía del cuerpo, todo el cuerpo es necesario para que el cuerpo funcione. Y aplica en dos sentidos, en la iglesia individual, o sea, en una congregación individual y en la congregación universal. Toda la iglesia de Jesús es un solo cuerpo. Así que no esperes que cada congregación haga exactamente lo mismo. ¿Me explico? Puede haber congregaciones con muchos evangelistas y su enfoque es mucho al evangelismo. No todas las iglesias van a ser así. Hablando de congregaciones, no todas las congregaciones van a ser así. Algunas otras congregaciones tendrán mucha más habilidad en ser maestros. Otros quizás Dios les ha dado mucho sobre profecía del Nuevo Testamento, no del Viejo Testamento, que veremos esa diferencia. Quizás a otros les ha dado palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Puede que Dios los reparta a muchos de esos en una sola congregación, o puede que los reparta en distintas congregaciones. Pero de entrada, si cada congregación repartida físicamente es un miembro del cuerpo, no puedes esperar que hagan lo mismo. Y no significa que una es mayor que otra por la cantidad de personas que asisten. ¿Me explico? A mí me dio mucha pena enterarme y lo voy a decir por el fin del contexto que estamos hablando y en que entendamos cómo se maneja el cristianismo actual. Hay una alianza de pastores en cada municipio, ¿verdad? ¿Están enterados de eso? Bueno, a mí me apena el hecho del criterio que utilizan hasta donde me han platicado. Puede ser que mis fuentes estén equivocadas. Que quien preside ese tipo de alianzas es la iglesia que más miembros tiene. O se considera más influyente a la congregación que más miembros tiene. Y aquellos que tienen pocos miembros, se estima que que realmente Dios no está con ellos, ¿verdad? Algo tienen mal. Pero ¿cómo negar que Dios está en esas iglesias, ¿verdad? Y aún entre congregaciones se trata de asignar valor y jerarquía. Y está este concepto de las coberturas. ¿Quién es cobertura de quién? Por consecuencia, ¿quién está encima de quién? Y es antibíblico.
Es incorrecto. Todos somos iguales, con funciones diferentes, y todos debemos estar unidos. Así que es imposible que nuestro cuerpo, poniendo un ejemplo físico, nuestro cuerpo, si tú quieres que un pedazo de metal se vuelva parte de tu cuerpo, va a ser imposible, a menos que lo metas a la fuerza, te abras un brazo y pones el metal y le cierras, como quiera lo va a rechazar. Para ser realmente parte del cuerpo de Cristo, no se puede fingir, no se puede pegar un parche. Tiene que tener una función específica que contribuya al beneficio de todo el cuerpo. Entonces, más adelante, sobre todo en la carta a los Corintios, nos meteremos un poco más en este tema. Para efectos del día de hoy y por cuestión de tiempo, vamos a enfocarnos en una congregación en particular, nosotros. ¿Cómo se supone que debemos de aplicar todo lo que sabemos y lo que hemos entendido entre nosotros? Entonces, somos muchos y cada uno de nosotros tiene funciones diferentes, ¿verdad? Vamos a 1 de Corintios 12 al 17, porque Pablo utiliza la misma analogía. La misma analogía que en Romanos 12, el cuerpo la utiliza en 1 de Corintios 12. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y luego el versículo 18, en realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y esto es importantísimo. ¿Quién determina que tú eres maestro? ¿Quién determina que tú eres pastor? ¿Quién determina que tú eres evangelista? ¿Quién? Dios, como Él quiso. Es imposible que se reciba por nombramiento. ¿Me explico? O como en peores casos, imagínate que cuando yo me haga viejo, que ahorita soy muy joven, ni me preocupo, y mi hijo de él tenga edad adulta, y yo me tenga que retirar por mi vejez. ¿Alguien se acuerda cuál es la edad de un sacerdote para retirarse bíblicamente hablando? 50 años. No dice nada de retiro de los pastores, Nomás es un ejemplo. Imagínate que llego a los 50 años y ya acabé. ¿Quién va a pastorear la iglesia? ¿Cuántos de aquí pensaron que mi hijo? ¿Ah? ¿Qué relación tendría mi llamado a pastor con los llamados que tenga mi hijo? Ninguna. Sin embargo, algunos se sienten monarcas, se va el pastor, ¿y quién queda a cargo? Su hijo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, no el hijo. ¿A quién voy a nombrar como pastor? Sería un loco si yo lo nombro. ¿Qué dice aquí? ¿Quién es el que acomoda a los miembros del cuerpo? Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dios va a bajar y va a decir, es mi voluntad que sea fulano. ¿Ah? No, pero si Dios lo decide, tenemos que ver la evidencia en esa persona para decir, tú vas a ser el pastor cargado de la predicación, porque vemos las evidencias en ti, porque llegamos a la conclusión de que Dios te ha puesto para eso, no porque algún loco diga, yo con la autoridad fulana de tal, te declaro esto. Es imposible. Entonces eso nos lleva a mayor trabajo. Estamos en un área, y hay muchas áreas en la iglesia. Los miembros, ya saben, yo hoy es la última junta para el grupo de nuevos miembros que va a haber en la congregación. Y hoy vamos a ver este asunto, cuáles son las áreas que tenemos en la iglesia en las que te tienes que involucrar para determinar qué dones tienes, identificarlos, no porque tú me digas, porque los vemos y entonces te pongas a trabajar. De esta forma nos aseguramos que cada persona esté donde Dios la puso, no donde yo o el grupo de ancianos crea que debe estar. ¿Me explico?
Entonces, versículo 19, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. No puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Entonces, imagínate en una de esas iglesias donde tienes a los pastores que más valen y luego ahí te la llevas. Una ovejilla simple, ¿esa qué? ¿Qué hace? ¿Para qué me sirve? Y otro criterio que le agregaban donde yo me congregaba, ni dinero da. ¿Esas qué? Esas que no estorben. Y honestamente nos ponían a orar que venga gente pudiente, que venga gente influyente. Y no estoy mintiendo, Y yo también oraba por eso. Para que veas qué tan ignorante estaba. Si Dios pone a cada quien, ningún ser humano tendría la capacidad de nombrar a alguien por su decisión, o por la cantidad de dinero que aporta, o por la cantidad de cosas que hace en la iglesia. Ahora, también lo aclaro, muchas de las personas que llegan por primera vez aquí con nosotros, llegan con este mismo fluir. Quieren llegar o con dinero por delante, o con credenciales por delante. Espero que no sea tu caso. Hey, yo quiero dar esto. Apenas acabas de llegar. Hey, yo he hecho todo esto. ¿Y? ¿Por qué me lo cuentas a mí? ¿Qué esperas que haga con eso? Que digas, oh compadre, órale, traes mucha experiencia y traes billete. Pásale. Antibíblico. Tú haces todo eso, está bien, sigue congregándote y déjame verlo. A ver si es cierto. ¿Me explico? Así que si alguna vez te contesté eso, si alguna vez te dije, eso aquí no sirve para nada, ya sabes por qué te lo dije. No trates de apantallar a nadie con las cosas que tienes o con las cosas que has hecho, porque eso en ningún momento te va a dar un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Entonces, versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. ¿Quién se ha quebrado el dedo chiquito? Y me acordé de... ¿Quién? Fer, ¿verdad? Se quebró el dedo chiquito del pie. Uno de los dice, ¿ese dedillo para qué? Bueno, quien se haya dado un golpe de esos en la orilla de la cama, se ha dado cuenta del valor trascendente que tiene ese pequeño dedito, ¿verdad? Dice, 23, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces, quizás haya personas entre nosotros que no se le da hablar, batalla mucho para expresarse. ¿Vale menos? ¿Es menos útil? Claro que no. Hay un propósito en él que necesitamos todos. Y solo él lo puede hacer. Este asunto también es importante. No cualquier persona puede hacer lo que quiera en la congregación. No todos, como Dios reparte los dones, eso significa que hay unos capacitados para ciertas cosas y otros no. No cualquiera predica, no cualquiera evangeliza, no cualquiera enseña. Todos estamos llamados a evangelizar, ¿verdad? A compartir lo que hemos entendido, pero no todos son evangelistas. Eso implica una especialización. Estás especializado en un área, y en esa área en particular Dios te usa constantemente, y en otras no. Así que no existe un todólogo, ni una pata solitaria. ¿Cuántos cristianos dicen, yo no necesito la congregación? Dios está en todas partes, ¿verdad? Entonces yo tengo mi relación con Dios allá en mi casa. Bueno, pues sí. ¿Qué pasaría si de repente te encuentras una oreja tirada en la calle? ¿Qué dirías? ¿Es una oreja independiente?
hay un cuerpo mutilado. Hay un cuerpo a quien le falta oír. ¿Me explico? ¿Entiendes lo grave que es que tú no estés en el cuerpo de Cristo? Si Dios te llamó a hacer ojos y dices, yo no necesito el cuerpo, nos deja ciegos, ¿verdad? Así que, ¿qué tan importante es que te congregues? ¿Y para qué te congregas? ¿Por qué te congregas? Romanos 12:6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Y nos se va a empezar a listar varios dones y ahorita los analizamos. Pero lo primero es, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Diferentes. La diferencia entre nosotros es una fortaleza, no una debilidad. Cuando habla de dones, la palabra griega es carisma. Se traduce como regalo de gracia o un favor no merecido. La palabra gracia es caris, que se traduce como amabilidad, gracia. Y proviene del griego kairo, que significa alegrarse o ser feliz. Entonces, la felicidad tiene algo que ver con los dones que Dios te da, pero no tu felicidad, la de Él. Es un regalo inmerecido que implica felicidad. Dios te los da porque quiso, porque está contento en hacerlo. ¿Ok? Te da un don y otro no. Y ese que no te dio a ti se lo reparte a otro. Y luego otro que ustedes no tienen se lo da a otro. De manera que nadie puede vivir independientemente de los demás. Todos nos necesitamos unos a otros para poder cumplir con el objetivo que se nos encargó. Entonces, me llama la atención que en hebreo la palabra, el equivalente de caris, el hebreo es chen o gen, que se traduce como favor o gracia. Y la raíz es canán o shanán, que se traduce como doblegar o agacharse, pero no Canaán la ciudad, ¿verdad? De los cananitas, no, es otro vocablo. Doblar o agacharse en bondad hacia un inferior. Así que entonces, doblar o agacharse en bondad hacia alguien inferior a ti. Imagínate que viene un bebé chiquitito que apenas camina y te quiere dar el teléfono para que contestes. ¿A alguien le ha pasado? Pero el teléfono de juguete, ¿verdad? Puede ser bien machín, pero si un bebecillo te da un teléfono de juguete y te pide que contestes, le dices, hola, ¿qué haces para poder agarrar el juguetito? Te doblegas ante alguien inferior, no porque vale menos. Cuando Dios te da un don, ¿qué está haciendo? Es exactamente el mismo ejemplo. Porque está feliz dentro de la raíz y de forma inmerecida, ante alguien inferior le hará un favor. ¿Me explico? ¿Entiendes qué es un don? Ahora, ¿por qué algunos se creen mucho de los dones que tienen? ¿Sería posible, después de entender qué es un don, que tú tengas uno y digas, ándeles, bola de losers, ninguno canta como yo, ninguno predica como yo? Y que dijera, no, compadre, es que tú necesitas años de preparación. No entiende lo que se le dio, ni por qué se le dio, ni cómo se le dio, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a hablar de los dones, ese tipo de regalo que Dios hace ante alguien inferior, simplemente por gracia, porque está muy feliz de hacerlo, los empieza a enlistar y quisiera que analicemos lo que el original dice para quitar los prejuicios cristianos que tenemos, ¿verdad? Los que vengan nuevecitos, si es la primera vez que lo oyen, van a captar mejor que aquellos que ya estábamos mañosotes, ¿verdad? Y te hablan discernimiento de espíritus. ¿Y a ti qué te enseñaron? A mí me enseñaron que era ver demonios. ¿Cuántos demonios viste en tu vida? ¿Alguien vio uno? ¿Sí? No me hagas finta de la niña. Yo juré que los había visto en mi ignorancia, con ganas de llamar la atención. ¿Tú viste uno? Sí, compadre. ¿Cómo era? Ah, caray. No, pues con cuernos y cola.
no tiene nada que ver. 1 Corintios 12:1 dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Versión Reina Valera 60. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esta traducción es la correcta. No debes ser ignorante en cuanto a los dones. No debes de ignorarlos. ¿Por qué? Romanos 12, 6 al 8. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Esta es la lista, no exhaustiva, no son todos. ¿Cómo sabemos que no son todos? Porque en Corintios 12 nos habla de otros. De entrada, estos. ¿Cuál es el de profecía? ¿Qué hace un profeta del Nuevo Testamento? No del Viejo. No de esos que es un evento, va a venir el profeta tal, ¿verdad? Y todos, ¡ah! Y el profeta dice, yo con mi autoridad profetizo eso. Y todos, pues, quieres que te profetice algo, ¿verdad? Para no ser un X. Esos son modelos del Viejo Testamento, cuando las personas no tenían el Espíritu Santo. Y cuando la única forma de hablar y escuchar a Dios era a través de un profeta. En el Nuevo Testamento, que dice que el Espíritu es derramado sobre todo género, ¿para qué nos sirve un profeta? Número 1, no es la única fuente con la que vamos a escuchar a Dios. ¿Cuál es la fuente principal? El Espíritu Santo. Porque dice que Jesús dijo que nos dirá todo lo que oiga decir del Padre. Así que ya no necesitamos profetas del Viejo Testamento, porque tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que existe el don de profecía. Don de profecía, no ministerio, que eso es otra cosa y lo analizaremos más adelante. Entonces, la palabra profecía es el griego profeteia, que se traduce como lo que es declarado de antemano. Decir algo antes de que sepas. El profeta Agabo le dijo a Pablo, así atarán al dueño de este cinturón. Todavía no pasaba, se lo dijo. Pablo dijo, caray, ¿no sabía? Pablo ya sabía que le iba a ir muy mal. Y no nada más él. Por donde se iba despidiendo de las congregaciones, a todos les decía, se me hace que ya no los voy a volver a ver y que me esperan cosas difíciles. Así que el profeta Agabo, cuando dijo eso, no fue una novedad, fue una confirmación. ¿Me explico? Entre toda la gente que quiere evitar que Pablo se vaya para allá, el profeta Agabo sirve para corroborar lo que Dios está diciendo. Así que no está loco Pablo. Realmente va a pasar eso. También nos dice que Agabo profetizó la hambruna que iba a haber, y por eso se empezó a hacer la colecta de la cual Pablo nos habla. Nos dice cosas que Dios ha dicho, pero hay más reglas que por tiempo no las voy a ver hoy, pero dice que cuando un profeta profetice, los demás juzguen. Así que el profeta del Nuevo Testamento no tiene autoridad alguna cuando profetiza. Porque si todos los demás tienen el Espíritu Santo, cuando alguien dice algo de parte de Dios, los demás deben de juzgar, determinar si lo que dijo realmente proviene de Dios. ¿Me explico? ¿Cuál es el primer filtro? La Escritura. ¿Sería posible que venga un, entre comillas, profeta de Dios y diga cosas que contradicen la Biblia? Es imposible, porque si Dios lo mandó y lo que habla es de Dios, ¿por qué se contradice? Así que, quienes hayan escuchado el programa de radio el viernes lo dije. Hay muchos otros criterios que vamos a verlo en los ministerios. Primera de Timoteo 3, Tito 1, en cuanto a los requisitos de una persona que va a trabajar con sus dones en un ministerio. Nos dice, de entre todos, características personales que aprendemos de las personas cuando convivimos con ellas. Pero si no convives con ellos, ¿cómo vas a determinar si tienen los requisitos? El criterio es muy fácil y sencillo. Tiene que apegarse a la enseñanza de Jesús. Si no se apega a la enseñanza de Jesús, ¿cuál es la conclusión lógica? No es de Dios. Es imposible que sea de Dios. ¿Me explico?
Tenemos este fenómeno en los cristianos. Hay cantantes. Y algunos componen canciones muy bonitas. No lo niego. Algunas, entre las cosas bonitas que dicen herejías. Que eso también hay que reconocerlo. Pero cuando uno de esos cantantes dice, ahora yo soy pastor, ahora yo soy apóstol, ahora yo soy profeta, y trata de enseñar cosas, la gente en automático le cree todo lo que dice, porque como lo ven a esa persona como alguien muy santo y justo, y siempre está adorando a Dios, desconectan su cerebro y aceptan todo lo que dice. Pero según la Escritura, yo nunca podría conocer a esos cantantes cómo viven en lo personal, ni le podría preguntar a su mujer a ver si es cierto lo que él dice. Y quizás no puedo analizar a sus hijos para determinar si cumple con el criterio de gobernar bien a su casa. Pero lo que sí puedo saber es la enseñanza. Si lo que él enseña no se apega a la Escritura, es un mentiroso, aunque cante bien bonito. Así que, ¿qué pasa contigo si no lees la Biblia? Cuando digas, déjame analizo su enseñanza, ¿qué vas a analizar si no sabes nada? Pero dices, bueno, yo he leído la Escritura y quizás no sé mucho, ¿verdad? Pero cuando ese bárbaro dijo que a Dios lo tienes atado de manos y mínimo estuviste escuchando las predicaciones en Romanos, llegas a una conclusión muy fácil. Es imposible atar de manos a Dios, ¿verdad? Entonces puedes decirle, bueno, pues le concedo, se equivocó, un error cualquiera lo tiene. Pero si sigue enseñando puras barbaridades, es innegable la conclusión, innegable. Entonces el don de profecía entre nosotros, ¿para qué nos serviría? Número 1, confirmación. Cosas que quizás Dios te ha dicho, quizás no se lo has dicho a nadie, y llega alguien, oye, ¿sabes qué? Creo que siento de Dios decirte esto. Y tú, ¿cómo sabías? Puede ser el don de profecía, ¿verdad? Oye, que queremos comprar más sillas. Y se para un profeta y dice, no compren sillas, nos vamos a una bodega más grande. Ah, bueno, juzguemos. ¿Quién dijo eso? ¿Qué clase de vida tiene? ¿Cómo están sus frutos? ¿Es creíble? Y entonces juzgamos. ¿Sabes qué? No encontramos ningún impedimento en pensar que lo que dices proviene de Dios. Sin embargo, no lo vamos a tomar como tal. Podemos entender que hay una dirección y Dios puede estar dirigiéndonos en ese aspecto, pero no nada más porque el profeta lo dijo. ¿Me explico? Entonces son muy útiles los profetas, y en Corintios Pablo va a hacer un contraste entre los profetas y los que hablan en lenguas. Y dice que las lenguas, y ahorita las menciona, las lenguas son señal para los incrédulos, pero los profetas para los creyentes. Aunque beneficia a los incrédulos, el enfoque es hacia los creyentes. Dirección, confirmación. Pero las lenguas no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero prosigamos. Profecía. Lo que sigue es servicio, del griego diaconía. Proviene del griego diáconos, mesero, sirviente. Cualquiera que realice un servicio o un administrador. ¿Qué son los sugieres? Los que hacen la limpieza. Todo ese tipo de servicios que prestas, tiene que ver con un don, el don de servicio. Porque no todos están dispuestos a hacerlos, ¿verdad? Aunque, lo aclaro, los miembros de la iglesia, por obligación, estamos en el rol del aseo. Y ese no te preguntamos si es tu ministerio, si es tu don, ¿eh? Ese es de a fuerza, incluyéndome a mí, mi familia y los ancianos. A todos nos vas a ver por aquí. ¿Para qué? Para recordar quiénes somos, y que no importa qué puesto o función o responsabilidad tengas en la iglesia, todos somos tan humildes que venimos a limpiar, ¿verdad? Sea o no sea tu don. Pero en cuanto a las demás áreas que presentan un servicio, tú puedes decidir si es lo tuyo o no, ¿verdad? Si tú tienes ese don o no. Siguiente, enseñanza, didasko, griego que se traduce como provocar que aprendan, enseñar. Ese es fácil de notar, ¿no? Cuando alguien enseña algo, provocó que aprendieras, lo tiene. Si no,
no lo tiene. Alguien que no tenga ese don, ¿debiera estar enseñando? Pues si es la última esperanza, sí. ¿Verdad? Si no hay nadie, pues sí. Pero en lo correcto, bíblicamente hablando, nadie que no tenga el don de enseñanza debe estar enseñando. ¿Verdad? Exhortación o animar a otros. Ese es bien famoso entre los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo se traduce en término cristiano cuando alguien exhorta a otro? Cuando a mí me exhortaban, me regañaban. ¿A alguien lo han exhortado? De esa exhortación de los cristianos, ¿verdad? Vengo a exhortarte, hermano, ¿qué estás haciendo y que no sé qué? Ah, caray. ¿Por qué la NBI lo traduce como animar si me desaniman completamente? Exhortar es parakaleo o parakaleo, que se traduce como hacer un llamado a alguien de cerca y personal. Animar, exhortar. Entonces, ¿puede ser que siempre sea un regaño, una exhortación? No, porque el objetivo es animar. Entonces, yo puedo exhortarle a alguien, oye, yo te recomiendo que hagas esto, y depende de él, pero hay quien tiene el don para eso. Así que quien tiene el don, ¿qué va a saber? ¿Cómo lo va a demostrar? Que la persona va a seguir su consejo. ¿Me explico? Cuando alguien diga, oye, es que mira, ando así, esa, mira, yo te exhorto esto, esto y esto. Y se va, oye, sí es cierto. Y se va contentillo. ¿A qué le debes eso? ¿A que eres muy sabio? A que tienes el don de exhortar. Y no deben de estar exhortando todos, ¿eh? Imagínate alguien que no tenga el don y que quiera estar exhortando. Un martirio para todo el que recibe la exhortación. Y pérdida de tiempo, porque no me va a llevar a nada. Entonces, cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, muchas veces me preguntan, y no sé, está como el chiste ese, ¿no? O bueno, a muchos les ha pasado. Hay un chavo que nunca ha tenido novia y todos le piden consejo de qué hacer con sus novias. Dice, ¿cómo se te ocurre que él te va a aconsejar si ni tiene novia? Bueno, pero pues lo que dice es tan cierto y me funciona, pero ¿por qué a él no? Ese es un ejemplo absurdo, ¿eh? Hablando en la iglesia. Si Jesús, como dicen, si tú nunca has sido marihuano, ¿cómo puedes ayudar a un marihuano? Si nunca has sido drogadicto, ¿cómo puedes ayudar a un drogadicto? Si nunca has estado enfermo gravemente, ¿cómo puedes exhortar a otros? Bueno, ¿cómo Jesús me puede aconsejar del matrimonio si nunca se casó? ¿Cómo Jesús me puede aconsejar del pecado si nunca pecó? ¿Ah? Las cosas que has vivido no te califican o descalifican, sino el don que hayas recibido. La única persona en toda la creación que ha tenido todos los dones y todos los ministerios es Jesús. Entonces, ¿cómo le hizo Jesús para exhortar a tanta gente en cosas que ni ha vivido? Es un don de Dios. ¿Me explico? Si tú me dices, bueno, porque Dios lo sabe todo, Jesús lo sabía todo, no es cierto, porque acuérdate que se despojó de sí mismo y vino en semejanza de hombre. Pero teniendo el Espíritu Santo, los dones operan en él y a través de él. ¿Verdad? Entonces estuve pensando, ¿tienes ese? No de que, una vez yo le exhorté a alguien y le funcionó, y todas las demás no. Entonces no lo tienes. Cuando lo tienes es porque tú has encontrado que es algo en lo que frecuentemente Dios te usa. Y la gente responde favorablemente y la gente le agradece a Dios por la exhortación que le diste. ¿Cuántos ministerios de exhortación conoces? Dices, no, pues ni sabía que existía. ¿Cuántos consejeros conoces? ¿Cuál es la base bíblica para un consejero? La exhortación. ¿Me explico? Cuando tú te acerques a un anciano, tienes que encontrar este tipo de dones en los ancianos. Imagínate un anciano que no sabe exhortar. Oye, tengo un problema y no, pues está feo tu asunto, la verdad, no sabría qué hacer. No, y Dios me libre de estar en tus zapatos, no sé qué haría. Dices, no, pues estamos mal, ¿no? Tiene que saber decir, Pablo le dijo a Timoteo, exhorta en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál era el rol de Timoteo en la iglesia cuando Pablo le dice eso? Estaba como pastor. Pero es un don. Repartir o socorrer a los necesitados. Compartir bienes, dice la traducción en lenguaje actual. El griego es metadidomi,
que se traduce como dar o compartir, pero el significado específico es una oferta que produce un cambio de propietario. Es decir, yo le puedo decir a alguien, oye, te comparto de esto. Y al momento en que se lo comparto, ya no es mío, el propietario cambió. Así que hay personas que tienen el don de dar. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres alguien así? Casi no hay de esos, ¿verdad? Quien tiene el don de dar, te lo encuentras que siempre está buscando la forma de ayudar a los demás y siempre está regalando cosas. Y a veces eso lleva problemas, ¿verdad? Cuando tú socorres a los necesitados, hay unos parámetros en la Escritura. Y ahorita los vamos a ver. Primero a unos y luego a otros. Primero los de la iglesia y luego los de afuera. Pero ahorita lo veremos. Otro don, presidir o dirigir. Proistemi se traduce como dirigir, administrar, gobernar. ¿Qué clase de personas son las que tienen este don? Bueno, hay personas que dicen que tú eres muy organizado. Te entregamos un área y tú la vas a estructurar y la vas a poner a jalar, aunque no sea un área en la que tengas mucha experiencia. Son personas a las que les confías tareas para que las organicen, pongan de acuerdo a toda la gente y se ponga a funcionar. ¿Me explico? No tiene que ver con que, yo paso aquí y les dirijo en unos cantos. Eso no es el don de dirigir. Pudiese aplicar, pero si tienes un área y se le entregas a alguien que tiene ese don, vas a ver que va a empezar a funcionar las cosas. Aunque él mismo no desempeñe la actividad, él tiene la habilidad de poder organizarlo y administrarlo correctamente. Don de misericordia, eleo, se traduce como tener piedad o mostrar misericordia. De esos quizás es más frecuente encontrarlos, pero en un extremo grave. Me platican de un caso de un pastor que cayó en adulterio. ¿Qué hace la congregación con su pastor que cayó en adulterio? Bíblicamente, ¿qué se hace en esos casos? No tiene los requisitos mencionados en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Debe ser destituido. Pero hay quienes dicen, no, hay que tener misericordia. Y lo dejan seguir funcionando como pastor. En algunos casos la esposa del pastor ya lo dejó. Y la congregación dice, pero es que hay que perdonarnos. Dios es un Dios de misericordia. Y lo dejan seguir a cargo de una congregación. Justificados en la misericordia. Esta misericordia de la que habla aquí no es ese extremo, porque ese extremo te lleva a una contradicción bíblica. Este asunto de la misericordia tiene mucho que ver con lo que Pablo hablaba sobre que tu abundancia supla la necesidad del otro, sobre la colecta que tenía, sobre hospedar, que ahorita nos va a mencionar algo de eso en Corintios, sobre el no darle a alguien lo que se merece, sino tratarlo como Dios te trata a ti. Pero con grados de control, no en el extremo, que después, como quiera en Corintios, nos vamos a meter en eso. ¿Cuántos de esos dones tienes tú? Uno, al menos uno, debes de tener. ¿Identificaste alguno? No levantes la mano. Si identificaste alguno, ¿qué estás haciendo con él? ¿Para qué sirven esos? No son para ti, son para el bien de los demás. Imagínate que tú tienes el don de dar y no estás dando. El don de misericordia no lo estás aplicando. El don de exhortar y no estás exhortando. ¿Tú te beneficias de alguno de esos? O sea, Dios te dio el don de exhortación. No te puedes autoexhortar. Como el maestro no se puede autoenseñar. Entonces, una persona que dice, pues yo tengo dones, y luego la congregación, no, ahí son puros hipócritas. ¿Tendrá realmente los dones? ¿Sí o no? ¿Cuántos dones tienes y qué has hecho con ellos? ¿Tienes o no tienes? Sí. ¿Los estás usando al beneficio de los demás? Primeramente los de la congregación. Ahí es donde muchos van a tropezar. 1 Corintios 12, 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.
manifestación. Fíjate lo que la palabra manifestación es, en griego, phanerosis, que se traduce como venir a la luz, manifestar. ¿Para qué nos sirve también un don? ¿Qué manifiesta ese don en la persona? Que tiene el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, son una forma de ver el Espíritu Santo en las personas. Si alguien me dice que es muy bueno para exhortar, pero yo no lo veo exhortando a las personas, no me está manifestando que el Espíritu está en él. Si alguien me dice, yo no tengo ningún don, puede ser que no los conozcas y que por consecuencia pienses que no los tienes, o que definitivamente el Espíritu Santo no está en ti, porque si estuviera, tiene que verse, tiene que manifestarse. Entonces, dice el versículo 8, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, ¿qué pasa con aquellos creyentes que no hablan en lenguas? ¿Significa que no tienen el Espíritu Santo? No tiene nada que ver, porque el Espíritu Santo reparte los dones como quiere. Algunos tendrán lenguas, otros no. Así que no te asustes si no lo tienes, ni te descalifica como creyente. ¿Pero qué es palabra de sabiduría? Piensa, ¿tú tienes ese don? ¿Conoces a alguien que lo tenga? ¿Qué te imaginas que es palabra de sabiduría? La palabra es logos. Bueno, palabra de sabiduría, el griego palabra es logos y sabiduría es sofía o sofía, que se traduce como sabiduría o claridad. ¿Cómo identificas a alguien que tiene palabra de sabiduría? Si la sabiduría es claridad y alguien tiene palabra de claridad, ¿cómo identificas a alguien con palabra de sabiduría? Es la persona en la que dices, a ver, esto como que no lo entiendo. Y te dice, mira, es A, B, C. De una manera clara y simple dices, ¿conoces a alguien así? ¿Lo tienes? No se oye muy espiritual, ¿verdad? Palabra de sabiduría. Pero en el sentido práctico, es una persona que tiene la habilidad para explicarte claramente las cosas, aunque no necesariamente las haya vivido, porque la siguiente es palabra de conocimiento. Palabra logos, conocimiento es ginosko, experiencia personal. ¿Cuál es la diferencia entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría? Si palabra de conocimiento es palabra de conocimiento personal, experiencial, y tú tienes a dos personas hablando, ¿cómo identificas quién tiene palabra de sabiduría y quién tiene palabra de conocimiento? Una pregunta que quizás resuelve esto. Un evangelista. ¿Dónde trabaja un evangelista? ¿Dentro o fuera de la iglesia? ¿Fuera de la iglesia? Ok. ¿En qué beneficia adentro de la iglesia? ¿O no beneficia nada? Y yo he conocido personas que dicen que son evangelistas y que por eso no se congregan, porque su tarea es estar evangelizando. Pero si todo lo que reparte Dios es para el beneficio de la iglesia, ¿cómo es que un evangelista beneficia a la congregación local? Cuando el evangelista sale y todas las experiencias que llegue a tener, viene con la iglesia y dice, esto está pasando. Cuando la Biblia dice que sufrirán, déjame te platico qué es esto y esto. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando regresaba de sus viajes? Me fue así, así, asá y asá, y Dios manifestó su poder así, asá. Sucedió porque Dios dijo esto, todo por una experiencia personal, muy distinto al que tiene palabra de sabiduría, que puede ver quizás pasajes raros en la Escritura y decir, mira, se puede entender así.
pero no necesariamente lo ha vivido experiencialmente. Entonces, la palabra de conocimiento son personas que han vivido muchos procesos, que tienen muchas experiencias que enriquecen la vida de los demás, aunque no necesariamente tenga mucha sabiduría en cuanto a las cosas. Hagamos un ejemplo entre Pedro y Pablo. ¿De qué cosas hablaba Pablo y de qué cosas hablaba Pedro? Pablo nos dijo cosas muy profundas y misteriosas que el propio Pedro dice, a veces es bien difícil entender, pero Pedro nunca reflejó un conocimiento de ese tipo, más bien experiencial. En Pedro vemos palabra de conocimiento y en Pablo, aunque también tenía eso, vemos palabra de sabiduría. Nos explicó cosas que estaban ocultas desde la fundación de los siglos, dice Pablo. Ahora, un maestro, ¿cuáles debe de tener? Puede sobrevivir con la de sabiduría, ¿verdad? Pero necesita también la de conocimiento. ¿Tienes o no tienes eso? ¿Cuál sigue después de ese? Fe, porque la ciencia es la de conocimiento. Fe, pistis. ¿Cuál es el don de fe? Digo, todos tienen que tener fe, ¿verdad? Todos tenemos que tener fe. ¿Cómo es alguien que tiene el don de fe? Pistis, ser persuadido por Dios. ¿Cómo son esas personas? No sé si yo no tengo ese don, definitivamente. Yo lucho muchas veces con aceptar la voluntad de Dios en distintas áreas de mi vida. Pero una persona que tiene el don de fe, casi nunca lo ves angustiado por cosas. Casi nunca lo ves preocupado por situaciones, porque casi en todo está persuadido. Quien tiene fe no duda. Son esas personas que dicen, mira, se está cayendo todo. Y le dicen a Jesús, ¿qué haces ahí dormido? Son de esos creyentes que dicen, te está yendo de la patada. Y mira, ni un gesto en la cara. Tiene que ver con el fruto de la templanza. Pero el don de fe es algo que te hace estar persuadido normalmente en las situaciones de la vida. Cosas que a otros Dios no me concedió a mí. Y hay muchas situaciones en las que empiezas a caer en un extremo de que tratas de controlar cosas que tienes que decir, si Dios tiene el control absoluto, ¿para qué estoy afanándome? Pero quien tiene el don de fe no significa que es un mal hecho y deja que Dios haga las cosas, sino que en medio de las situaciones está seguro, normalmente, completamente persuadido de que las cosas salen bien. Bien en la perspectiva de Dios, ¿verdad? Entonces, don de fe no necesariamente tiene que ver con milagros. ¿Ok? Don de fe tiene que ver con la forma en la que ha sido persuadido. Don de sanidad. La palabra sanidad es yama, sanar o curar. ¿Alguien de aquí tiene ese don? ¿Nadie? ¿Ocasionalmente Dios te ha usado en esto? ¿Alguien? Levante su mano. Ocasionalmente. Ok. Pero no es tu don. ¿Cómo sabes si tienes el don? Pues normalmente Dios te está usando en eso. Una cosa es que a mí me ha pasado ocasionalmente también. Situaciones en las que dices, está muy difícil y no me da pena decirlo, en la que la situación económica está muy apretada. Se te enferma uno de tus hijos y tienes que comprar un montón de medicinas. ¿Qué haces cuando no tienes el dinero? ¿Qué haces? Señor, voy a orar porque no tengo otra opción. Y sanaban. Y me ha pasado que teniendo dinero para comprar oro y no sana. Así que yo mismo he llegado a la conclusión que yo no tengo ese don. Pero eso no significa que Dios nunca te va a usar como un medio para sanar a alguien. Pero quienes tienen ese don se dan cuenta que normalmente Dios los pone en situaciones de ese tipo. No que tú estés buscando, a ver, yo tengo el don, hagan una fila aquí. No. Sino que de una u otra forma te encuentras en situaciones donde tú eres el único que puede hacer algo al respecto. Son de esos de que hoy el vecino dice, mi hijo está muy grave y tú eres cristiano. Dices, caray. Una vez te puede pasar. Pero cuando ya te agarran de, oye, otra señor que resultó que hace falta un cristiano y que aquí quién sabe de, y ahí estás. Y te das cuenta que Dios te usa frecuentemente en eso.
No de que a ver quién tiene el don para que se vaya a un hospital y sane a todos allá. No. Es de una u otra forma, Dios siempre me tiene metido en esos asuntos y Dios siempre sana a las personas o normalmente en esas situaciones. ¿Dónde hacer milagros? La palabra es, milagros es dunamis, capacidad para realizar cosas que solo Dios puede hacer. ¿A alguien de aquí ha hecho un milagro? No pasar la escuela, aunque sea milagroso. ¿A alguien de aquí Dios lo ha usado en un milagro? Eso es muy difícil de verlo. Y sobre todo, eso es lo que a muchos les lleva a pensar que ya no puede haber milagros en nuestros tiempos. Pero pues, si suceden cuando Dios quiere, no hay ninguna información bíblica que diga que Dios no lo puede hacer. ¿Cuál es un milagro? En el caso de Pablo, se extiende hablando toda la noche, un muchacho cae desde el segundo piso, si no me equivoco, muere. ¿Qué hace Pablo? Por la voluntad de Dios, lo resucita. ¿Eso es un milagro? Eso es un milagro. Eso es como que es difícil verlos, pero no hay nada bíblico que nos ayude o nos lleve a pensar que es imposible que pase. El de profecía ya lo vimos, discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento es diacrisis. Se traduce como distinguir entre dos cosas parecidas o que aparentan ser iguales. Y la palabra espíritu es neuma, viento o espíritu. Una aplicación de esta palabra es esencia que hace que actúes o decidas. Ejemplo, el espíritu navideño. ¿Quién ha tenido el espíritu navideño? Para sacarles el demonio. ¿A qué se refieren con el espíritu navideño? Pues que le pones luces a tu casa y adornas el arbolito y la corona y un montón de cosas que hagas. ¿Por qué? Porque me da el espíritu navideño. Bueno, lo que esta palabra significa es eso que te hace que actúes, ese mover. A mí me gusta ejemplificarlo con una vela de barco. El viento hace que se mueva hacia donde el viento sople. Entonces, ¿quién discierne espíritus? No tiene nada que ver con los demonios, ni con ver físicamente espíritus. Tiene que ver con las intenciones. ¿Me explico? No se nos especifica claramente cómo fue que Pedro supo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Pero si alguien tuviese el don de discernir espíritus, fácilmente detecta a las cabras locas entre nosotros. No sé si te ha pasado alguna vez que hay personas que aparentan ser muy amables contigo, pero tú dentro de ti sabes que miente. Pero no te estoy hablando de que dices, hombre, esta señora ya me ha hecho muchos. No. Personas que a veces acabas de conocer, se acercan a ti como cualquier otro creyente de la iglesia y algo adentro de ti te dice, es falso. ¿Te ha pasado? Ahora, puede ser que ocasionalmente Dios te ilustre, pero quien tiene el don normalmente está detectando ese tipo de cosas y se comprueban. Son muy útiles, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo lo has hecho para ayudar a la congregación? A mí me ha pasado. Hay personas que las ves y nomás dices, nomás de verlas. No es que te caiga gorda, no es que te cae mal como habla, no hay ningún pero le pondrías, pero algo dice, está mintiendo, es falso. Y a veces toma mucho tiempo. Yo le platicaba a mi esposa, mira, fulano y fulana, vas a ver que va a pasar esto, es falso. Al principio le decían, y luego pasaba, le decía, ya ves, ¿cómo supiste? No sé, pero yo sabía. Personas, y le voy a decir para que les dé medio. En una congregación había una pareja que estaba sirviendo, se acercó el esposo, me saludó, y ¿cómo estás? Cuando se acercó a su esposa, que es la primera vez que lo veía, porque tiene poco tiempo de ir a la iglesia, persona muy amable, muy agradable de tratar. En ese instante Dios me dijo, esta mujer está en adulterio y viene aquí no porque esté buscando a Dios. Y es imposible que lo creas. Pues ¿de dónde lo sacas, verdad? La idea. Pero yo se lo platiqué a Vero y así quedó. Meses después empiezan a salir las cosas. Y dices, bueno, ¿para qué Dios me dice eso a mí? Yo le puedo decir a Vero y ya,
pero lo que dice aquí es que es para el beneficio de la congregación. Así que yo debería decir a todos, aguas con la adúltera. No, ¿verdad que no? ¿En qué momento sirve? ¿Dónde aplicamos eso? ¿Dónde? Fácilmente. Si realmente tenemos una iglesia bíblica en la que tienes que buscar cuáles son tus dones y ejercitarlos y ponerlos por obra y vas a poner a alguien a cargo de algo, ahí sale muy útil una persona que sabe discernir espíritus. Porque fácilmente podría decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona no. Y no significa que le vamos a creer, significa que vamos a indagar con más detalle. ¿Me explico? Empiezas a beneficiar a la iglesia para detectar a aquellos mentirosos que tratan de infiltrarse, pero que realmente no han sido renovados, no han sido regenerados. Ahora, eso no significa que alguien se va para allá y va a decir, Dios me dijo que Satanás va a ir contra ti. ¿Tiene que ver con discernir espíritus? Dime qué día Satanás no va a tratar de ir contra ti. Todos los días va a tratar, ¿verdad? Que Dios lo deje es otra cosa. Satanás te quiere hacer algo. ¿A quién no? Si no te quiere hacer nada a ti, preocúpate. Estará muy a gusto contigo si no te quiere hacer nada. ¿Verdad? Así que no interpretes que si Satanás no te hace nada significa que estás bien. Aguas, porque probablemente dice, a Hernán ni me lo muevas. Así déjamelo. No le estorbes. Lo normal sería que tengas presión y tentación en todos lados. ¿Verdad? Porque te están tratando de desviar. Pero si ni te pela, no necesariamente es porque estás bajo la cobertura de Dios, ¿eh? Ok. Géneros de lenguas. Géneros es genos, familia, tipos, clases. Y lenguas es glosa, lenguaje o lengua. Ya hablamos de esto en Hechos, ¿verdad? No son balbuceos. No son palabras repetitivas sin fin o mezclas de palabras. Es un lenguaje. Y según vimos Hechos, primeros capítulos, quien habla en lenguas da un discurso refinado. Que solo lo entendería el que hable en esa lengua, ¿verdad? Pero quien lo tenga, ¿cómo beneficia a la iglesia? Por eso Pablo dijo, las lenguas son para los incrédulos. Porque a ellos se les va a predicar el mensaje en su lengua. ¿Cómo beneficia eso? Nos meteremos en el detalle de ese con Pablo en la carta a los Corintios. Interpretación de lenguas. La palabra interpretación es hermeneia, que se traduce como interpretación. De ahí viene hermenéutica, ¿verdad? Saber interpretar. Y las lenguas son glosa. Entonces, si alguien de repente aquí habla en inglés y nunca aprendió a hablar en inglés, pudiésemos pensar que Dios te dio la lengua, el don de hablar en inglés. Pero si ninguno de nosotros habla inglés y tú tienes el don de lenguas y lo quieres usar, vamos a ver en Corintios que dice, cállate. Porque si es para beneficio de la iglesia y vas a hablar en lenguas y aquí nadie habla inglés, a nadie le beneficias. Pero si hay intérprete y hablas en lenguas, aunque las lenguas son para los incrédulos, probablemente Dios quiera decir algo. Y el intérprete te va a decir, pues dijo esto. El de lengua se para y dice, John is a doctor. Y quien no sabe inglés va a decir, está hablando en lenguas. Pero si hubiera un intérprete le va a decir, ¿qué dijo? Dijo, Juan es un doctor. Se van a quedar todos, ¿qué? Pero Juan es albañil. The apple is on the table. Y el que no sabe hablar inglés, mínimo a nivel de primaria, ¿verdad? Que les enseñan eso, va a decir, está hablando en lengua angelical. Y cuando llegue el intérprete, ¿qué dijo? La manzana está en la mesa. ¿Te das cuenta cómo no sirve para nada que hables en lenguas si no hay un intérprete? Y si tú aseguras que tienes lenguas y hay un verdadero intérprete y no te entiende nada, estás mintiendo. Así de simple. Entonces, terminamos con los dones. ¿Cuántos tipos de dones hay? 2, solamente 2. Los que ya vimos ahorita,
Leamos 1 Corintios 12, 4 y 6. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Versión 60. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay dos tipos: ministerios y operaciones. Tú puedes tener palabra de sabiduría, pero eso no es un ministerio. Quien tenga un ministerio tiene que tener uno o más dones. Quien tiene un don no necesariamente tiene un ministerio, ¿verdad? Tú te acercas a Dios, Dios te reparte dones. ¿Quieres tener un ministerio? Hay requisitos. Quien tenga un ministerio tiene que certificar los dones que tiene y ponerse a trabajar según los dones que tiene confirmados. ¿Entiendes la diferencia? No vamos a ver ministerios hoy. Ya enlistamos todas las operaciones que hay, todo lo que puedes hacer. Y si tú sabes todos los dones que tienes, ¿cuántos de aquí al menos tienen uno? Levanta la mano, de los que acabamos de leer. Al menos uno. Baje la mano. ¿Quién de aquí no encontró ninguno? Levante su mano. ¿Que no tienes ninguno? ¿Nadie? ¿Seguros? O dicen, lo van a decir que no tengo el Espíritu Santo. Puede ser que no hayas entendido cómo funcionan. Puede ser que estés muy nuevecito y ni siquiera has tenido la experiencia como para determinar si los tienes o no. Pero todas aquellas personas que son miembros de la iglesia de Árbol Plantado tienen que estar en al menos un área de las que hay para determinar si los dones que se requieren en esa área los tienes o no los tienes. Y una vez que los detectes, te vamos a capacitar, bíblicamente hablando, para que cumplas los criterios que se especifican sobre no ser un neófito, saber refutar a los que se oponen, saber dar respuesta en todo tiempo, de forma amena y de buen gusto. Porque todos los demás, marido de una sola mujer, no dado el vino, y eso no necesitas capacitación, esos ya los debes de tener. Pero entonces, una vez que los detectas, bueno, ¿qué pasa si entras a un área y dices, no? Pues te metes a la otra área. Y así, hasta que los encuentras. Te capacitamos, ¿y qué sigue? Ponte a chambear. Te pones a trabajar para edificar la iglesia. Y si todos tienen dones, porque ninguno levantó la mano diciendo que no tenía, todos tienen una responsabilidad con esta congregación, ¿sí o no? ¿Cuál es la responsabilidad número 1? Tu relación personal con Dios. Sin eso no puedes tener los requisitos para servir. Número 2, tu responsabilidad con la congregación en los distintos niveles en los que te encuentres. No sabes, ven y te damos un tour para que los conozcas. Ya los identificaste, necesitas ser capacitado. Ya estás capacitado, necesitas poner a operarlos. ¿Me explico? Entonces, cuando tú veas a una persona que se está haciendo cargo de un área, en una iglesia bíblica como pretendemos serlo, tú tienes que checar sus dones, su vida, su testimonio. Y como responsabilidad de miembro de la iglesia, si alguno de los que están haciendo alguna actividad no tiene los requisitos bíblicos, es tu deber decir, esa persona no tiene la evidencia que se requiere. Trataremos de hacer una corrección. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Quizás tiene una situación difícil que le resta mucha atención. Pero si ese problema de los requisitos bíblicos mencionados no se corrige, tal persona será removida de esa responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, quien se ponga a ejercer un ministerio en esta congregación, ¿de qué tamaño es la responsabilidad que tiene? Es una enorme responsabilidad que solo puede cumplir aquel que ha nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, no debe ser ningún problema. Si no has nacido de nuevo, no se va a sostener. Y así es como se mantiene sana la iglesia, ¿verdad?
Cuando pongas a alguien que no tiene eso, no va a durar mucho. Va a quedar en evidencia. Cuando pones a alguien que sí lo tiene, nos va a beneficiar a todos. Así que vamos a ponernos de pie. ¿Quién de aquí tiene el don más valioso? No aplica. ¿Quién de aquí sirve más? No aplica. ¿Quién de aquí es más valioso o inferior a los demás? No aplica. Somos un cuerpo y necesitamos lo que Dios te ha dado. No seas egoísta. Si tú no pones a servir eso que Dios te dio, nos afectas a toda la congregación. Y un día rendirás cuentas. El Señor te entregó talentos. Te va a decir, ¿qué hiciste con ellos? Así que tu salvación también es directamente afectada, no perdida, directamente afectada en cuanto a la recompensa que recibirás según el don que hayas recibido y el uso que le diste. Y si tienes varios dones, la Biblia dice que a quien más se le da, más se le demanda. Por eso dice la Escritura, no se traten de hacer maestros muchos de ustedes. ¡Ay de mí! La buena noticia es que Dios nos sostiene y es su gracia la que nos mantiene firmes. Así que no debemos vivir con temor de que no vaya a ser descalificado. Esa no es una preocupación de alguien que ha nacido de nuevo. Es un requisito que existe, nunca se va a remover, pero no es tu enfoque. Tu enfoque es ser útil en las manos de Dios, porque sabes que Él te sostiene. Así que no somos en un enfoque legalista de que te vamos a estar revisando como policía. No es necesario. Dios muestra quién es. ¿Verdad? Así que cuando las cosas salen a la luz, es porque ya estuvieron ocultas mucho tiempo. Y nos pudiste haber engañado a todos, pero Dios no puede ser burlado. Cuando las cosas salen a la luz, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a guiarnos por Mateo 18. ¿Ok? ¿Te parece muy agresivo? ¿Te parece que nos falta amor? ¿Te parece que es lo correcto? Bíblicamente hablando no tenemos opción. Tenemos que hacer las cosas de ese modo porque es lo que la Escritura dice. Así que oremos. Que ninguno de nosotros se exalte. Que ninguno de nosotros se humille como alguien inferior. Que ninguno de nosotros sea despreciado porque no tiene el mismo don que los demás, sino que podamos mantenernos todos iguales. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte de tu misericordia, de tu gracia, para que nos permitas trabajar como tú lo has repartido entre nosotros. Concédenos que solo aquellos que tú has apartado para enseñar, enseñen, que solo aquellos que tú has repartido, que tú has apartado para repartir, repartan, que solo aquellos que has llamado para dirigir, dirijan, y cada uno de los dones, aquellos que tienen palabra de ciencia y de conocimiento, Señor, ponlos a trabajar en uno de los ministerios según sea tu voluntad. Sabemos que los dones que nos has dado, inmerecidos, no son para nosotros, sino para beneficiar a nuestros hermanos. Así que te pedimos que si entre nosotros ha habido egoísmo, si entre nosotros no nos queremos comprometer por pereza o por alguna otra situación que nosotros podemos controlar, te pedimos que nos perdones y que nos corrijas como a hijos que somos. Que no nos dejes hacer lo que nosotros queramos, sino que nos indiques siempre el camino correcto y que seas siempre más fuerte que nosotros, como realmente lo eres, para que nos encontremos trabajando en tu obra, viendo los frutos que genera el hacer lo que nos has encomendado y alegrándonos y gozándonos al ver a las personas capacitadas, al ver a las personas creciendo, al ver a las personas cada vez conociendo más a Dios y poniéndose a trabajar en tu obra. No hay mayor recompensa, Señor, que ver tu poder entre nosotros, en lo personal, en lo que a cada uno has encomendado, y ayúdanos a ser sabios, a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Enséñanos a determinar a quienes has llamado para ponerlos a trabajar donde tú los has enviado. En todo queremos glorificarte y que tu nombre sea exaltado, Señor, que ninguno de nuestros nombres sobresalga ni sea despreciado, sino que se pueda mantener la humildad y la unidad del cuerpo de Cristo como tu Biblia lo enseña. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén.